buenas tardes. Qué jóvenes que sois. Qué barbaridad. Esto es una industria joven, se ve. Bueno, pues venga, vamos a ver al consumidor un rato. Vamos a hablar de perspectivas del consumo en el trimestre 4 de 2022. Tengo que llevar cuidado aquí. Entonces, lo primero, vamos a ver... bueno, este debe ser el ministro Garzón, por el aspecto, el ministro del Consumo, se parece un poco. Entonces, aquí lo vemos en el supermercado, comparando precios, preparando alguna de las suyas. Si pegamos un vistazo al consumidor español, lo primero que vais a ver es que, ostras, el consumidor español, con todo lo que oímos y todos los días cómo nos machacan, etcétera, el tío no está nada mal ahora, O sea, fijaos que hay un desendeudamiento de 965 millones de euros en 2008 a 761 millones, miles de millones, perdón, de euros en 2021. En su mayor parte, 515.000 millones de estos 761.000 millones son hipotecas. Los activos financieros tampoco han dejado de crecer, es decir, ahorros e inversiones de los consumidores van disparados. Estábamos en 1.745 miles de millones en 2008 y ahora estamos en 2.688 miles de millones. Es decir, hay 1 billón y pico largo español, de los de 12 ceros, con más de ahorro e inversiones, y hay una parte importantísima de esto, 1.034 millones, que es efectivo y depósitos. Es decir, que están en mucha mejor situación que en la recesión anterior. Ya hablamos de la recesión anterior como si fuera a haber una, y tampoco está garantizado. Luego, por otra parte, la posición de las familias es de casi 2.000 miles de millones y ha mejorado 2,5 veces. Y está, por tanto, en una situación holgada para afrontar lo que pueda venir. A ver, esto no aplica a todos los hogares españoles. Esto es una media, esto es la masa. Hay un 30% de hogares que están excluidos de esto porque no tienen nada. Incluso no tienen ni deuda. O sea que esto aplica al 70% y mucho de lo que hablo aplica al 70%. Y es importantísimo saber quién es ese 70%, tenerlo medido, tenerlo clasificado y tenerlo segmentado por poder de compra, porque eso nos interesa muchísimo. Porque ese sí que va a ser un poco un recurso escaso en los próximos 2 o 3 años, hasta 5 años, y necesitamos eso tenerlo muy controlado. Bueno, entonces, con la subida de tipos, otra cosa es una cosa buena. Yo ya se lo he pedido a mi banco, a mi bancario. Le he dicho, oye tú, ¿y ahora qué? Porque vais a subir los tipos de las hipotecas, vais a subirnos también los depósitos, ¿no? Hombre, estamos hablándolo, no sé qué, pero ya podéis ir todos a pedíroslo, eso, Y esto es algo que también es en positivo para el consumidor. Y va a tener muchas cosas en negativo el consumidor, ¿no? La coyuntura va a tener, con el aumento de inflación y de los tipos, pues la gente va a tener menos ingresos, va a tener una contención de los ingresos, va a aumentar considerablemente sus gastos. Luego veréis, voy a haceros un análisis, no voy a haceros una previsión de dónde va Black Friday, pero sí que os voy a decir qué sectores van a ser los sectores que no van a vender. Y los sectores que van a vender. ¿A qué os gusta más? Pues eso es lo que voy a hacer. Además, es una previsión que la tengo desde ayer por la mañana. O sea, esto que os estoy enseñando todo es bastante actual. Esto es agosto, esto es BBVA agosto, son los últimos datos que publicó BBVA, ¿no? Bueno, y luego los préstamos que tiene la gente, también la presión, la renta bruta disponible, la presión que recibe el paisano, es también menor que la que era antes. Y además, la antigüedad de las hipotecas es más antigua que antes también. O sea, en principio son hipotecas que están más maduras ya que las hipotecas que uno acaba de sacarse y que luego le queda pues un súper trecho para pagar, y si no puedes pagar, pues es mucho más grave, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en una parte tiene que ver con, es parte del impacto de la recuperación, ¿no? El cierre económico fue un frenazo en seco, prolongado, generalizado y global. Nunca habíamos vivido una cosa así. Esa inflación va a generar, en algún momento tiene que generar problemas en el consumo. Tampoco a corto, es decir, no creo que los veáis para Black Friday, pero
algunas cosas van a caer. Entonces, las variantes Delta y Omicron, que parece que esto ya está superado, pero hoy tenemos la geopolítica, ¿no? La geopolítica parece que todos los problemas que estamos viendo dependen de que haya paz entre Rusia y Ucrania. Si hay paz entre Rusia y Ucrania, yo creo que no. Si hay paz entre Rusia y Ucrania, habrá reparaciones que tiene que pagar Rusia y esos son 1 o 2 años más de negociaciones, de convulsiones y de problemas a la hora de eso. China tiene que declarar en octubre qué piensa hacer con el COVID-0 y tiene que, si China dice que sigue con la política de COVID-0, tenemos un par de puntos menos de PIB mundial. Y eso es más recesión, más posibilidades de recesión. Pero es que si China además anuncia que reivindica Taiwán y que lo quiere invadir, entonces es Armageddon. Entonces, ya os digo, never normal. O sea, vamos a vivir una época de convulsiones en la que estas cosas hay que irles prestando atención, ¿no? Porque eso está así. La geopolítica ha pasado a ser muy importante de repente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? Pues mira, a mí lo que más me interesa aquí son 2 fenómenos, ¿no? Una es la economía del trabajo desde casa, que eso ya en nuestro país se ha producido un retorno al trabajo en el puesto y los cambios que el trabajo desde casa habían producido están moderándose, digamos, y la otra es la dispersión. La dispersión es un fenómeno interesantísimo. La dispersión es que vosotros habéis estado encerrados en casa. Y antes, pues yo qué sé, cuando el sábado por la mañana, ¿dónde estabais el sábado por la mañana? Estabais en el hiper. Cogíais el coche y os ibais al hiper y todos ibais al mismo sitio a coger el mismo carrito, comprar los mismos productos, aceptar las mismas ofertas de los mismos distribuidores y hacíais básicamente lo mismo. Llega la dispersión y lo que se produce es que estáis comprando en casa y empezáis a comprar de nuevo en proximidad una parte importante, decidís romper el paquete que comprabais en el hipermercado y en las grandes superficies y en las tiendas que están a distancia y empezáis a comprar en muchos sitios más. Y producís una fragmentación de la compra. Y esa fragmentación de la compra tiene 2 o 3 ventajas, ¿no? Una ventaja que tienes para los que están en proximidad, o sea, hay un renacimiento del comercio en los centros de las ciudades y ahí van a haber muchas oportunidades, vais a ver mucha omnicanalidad que va a ir por ahí. Hay una segunda cosa que sucede y es que los hipermercados, las grandes superficies, todo lo que está fuera, están tocaditos, lo que están todos pensando en abrir tiendas en centro de ciudad y los anuncios tradicionales del shopping mall como MediaMarkt o como Fnac o como de que vamos a abrir tiendas, vamos a abrir tiendas en el centro de la ciudad y son tiendas algo menores, pero son tiendas que están metidas en las ciudades y eso es otra cosa importante, ¿no? Y entonces hay otro tipo que está pasando y es que, o sea, tienes que los grandes abren tiendas un poco más pequeñas y los que tenían tiendas más bien pequeñas abren tiendas más grandes. Entonces tienes, por ejemplo, las de Inditex, las de Zara. Las de Zara hoy son más grandes, pensad que han cerrado 1.200 tiendas y han ganado 5.000 metros cuadrados. O 50.000. 1.200 tiendas cerradas, pero lo que has abierto, son 1.200 netas, ¿no? Pero lo que has abierto, lo has abierto mucho más grande. ¿Y por qué lo has abierto más grande? Pues una parte para hacer showroom, para presentar mercancía, otra parte para hacer click and collect y otra parte para hacer dark store, tienda oscura y preparar pedidos y toda la historia. Y son tiendas que se van a 5.000 y pico metros cuadrados de promedio, cuando antes estaban en 3.000 y pico metros cuadrados de promedio. Y es un montón de metros cuadrados. Y eso es lo que hace Inditex. Pero lo que hacen los de Electro es lo contrario. Se van a tiendas en el centro de la ciudad con menos metros. IKEA te abre tiendas en el centro de la ciudad con menos metros. Es decir, que hay, en promedio, yo creo que acabaremos con más metros cuadrados, menos tiendas y los centros mucho más saturados de comercios, ¿no? Entonces,
el regreso de los centros de las ciudades. A ver, bueno, esto es ese fenómeno que os comentaba. Esto es el puntero, sí. Esto de aquí es la dispersión. Fijaos, esto se está produciendo. En el 2015 se producía en 32% de los países y ahora se está produciendo en 46% de los países. Es decir, que la gente tiende a comprar en más tiendas que menos tiendas, ¿eh? Y eso hace que el pedido se reparta más, ¿eh? O sea, no es concentración. Por ejemplo, esto está pasando en electro, ¿no? Y pues en electro la dispersión se materializa en esto que veis aquí, ¿no? Incluso algunos jugadores de centros comerciales como MediaMarkt, Conforama, Fnac o Worten anuncian planes para abrir más urbano a pie de calle, ¿no? Y se confirma junto al crecimiento del e-commerce, pero también en electro. Y mientras sigas teniendo a gente trabajando en casa, seguirás teniendo dispersión. Porque si tú trabajas en tu casa, ¿qué día vas a hacer tus compras online? El día que estás trabajando en casa. ¿Y qué día vas a pedir que te manden la mercancía? Con lo que acaba pasando es que cada vez va aumentando la cuota de eso, a no ser que te dejen con un solo día o con ningún día de trabajar en casa. Si te dejan con ningún día de trabajar en casa, entonces tienes que volver al régimen antiguo, que también es lo que le está pasando a mucha gente. Este es el país en el que hay menos gente que ha vuelto a trabajar, que es el país que hay más gente que ha vuelto a trabajar a la oficina de toda Europa. Hay otros países en los que ha sido mucho más, se ha mantenido y esta dinámica y se podía mantener más esto. Aquí el jurado está deliberando, ¿eh? ¿Vale? Venga, vamos allá. Bueno, entonces, algunas tendencias. Vamos a ver algunas tendencias que hay que tener en cuenta para lo que viene, ¿no? Lo primero es volúmenes menores, ¿eh? Y esto ya ha empezado. Como consecuencia de la inflación, los precios suben, y cuando los precios suben, en economía, ¿qué pasa? Que en las curvas de demanda decreciente, pues lo que haces es tienes menos volumen, ¿eh? Y es lo que está pasando. La gente está comprando menos cantidad y está pagando precios más altos. Durante la época de la pandemia, con tal de tener mercancía se aceptaba el precio que fuera. Hoy eso ya no pasa, ¿eh? Hoy el precio ha cogido una centralidad y ha sido casi de doble salto, ¿eh? O sea, ha pasado de no me importa a me importa y me importa mucho, ¿eh? Y se ha convertido en la cosa número uno, luego lo veremos, ¿no? Entonces, en volúmenes menores se han vuelto a producir una gran acumulación de stocks. Hoy tienes, por ejemplo, en textil, prioridad número uno de los buyers y de los COOs de las empresas textiles grandes es cancelar pedidos. Cancelar pedidos a los bangladesíes y a los pakistaníes y a los hindúes. A los chinos no, porque se hace siempre con carta de crédito y porque está cerrada China, o sea que también se ha dado un momento especialmente curioso para poderlo hacer con proveedores nuevos, que son más cerca, pero tuviste una enorme acumulación de stocks y luego han seguido pidiendo mucho más de lo que parece que luego han podido vender. Y hoy hay mucha acumulación de stocks. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esto se repercutirá en precios en unos meses. ¿Cuándo no? Será antes. Si yo tenía que devolver y no me lo admiten, lo que tengo que hacer es empezar a liquidar, porque si no es que me encuentro atado de pies y manos, ¿no? Vuelven las rebajas, ventas especiales y descuentos. Y esto va a ser constante, ¿eh? Y luego, el deterioro de la situación geopolítica va a exacerbar una mala situación preexistente en esto. Si esto sigue deteriorándose, oye tú, pues si yo tenía mis pedidos hechos pensando en que tenía tiendas en Rusia, Inditex ha cerrado 500 tiendas en Rusia, es el 6% de sus beneficios, el 2% de sus ventas, pero el 6% de sus beneficios, 500 tiendas, ¿eh? Y como ellos, la mayoría de los grandes retailers han perdido ese mercado. China, como está, es lo mismo, no se puede hacer nada ahí, no se puede llevar mercancía, no se puede hacer nada, ¿no?
Luego, el deterioro de la situación geopolítica la diferencia de las marcas de lujo, además, las de moda, no pueden repercutir su inflación al carecer de poder de marca. No tienen, muchas de ellas han perdido su poder de marca y no puedes subir los precios como consecuencia de eso, sino que tienes que recurrir a lo contrario, a bajar, ¿no? Mira, aquí veis un par de cosas para ilustrarlo. Estos son de enero del 22, este 23% que veis aquí de crecimiento. Los norteamericanos son los culpables de todo, ¿eh? Porque los norteamericanos, cuando tienen dinero, gastan como marineros borrachos en días de paga, ¿eh? Y tuvieron muchísimo dinero, les dieron muchísima ayuda, ¿no? Y esta ayuda que les dieron se la gastaron, pero ya os digo, de manera inmediata. Y en el momento álgido de las ayudas, el 50% del consumo del mundo se estaba haciendo en Estados Unidos. Los barcos, los fletes, que andábamos aquí buscando barcos como locos, los tenía todos Estados Unidos porque lo tenían todo llevándolo para allá. Entonces, les ha vuelto a pasar. Y ahora tenéis todas las tiendas departamentales cargadas de género y haciendo de nuevo rebajas y liquidaciones y todo el follón. Porque les ha vuelto a pillar esa necesidad de no quedarse sin mercancía, ¿no? Pero esto yo lo volví a ver esta semana, he estado mirando también, no he podido cambiar la slide, pero habían datos de más tarde, donde después de haber habido un valle, había otro pico, otra vez, de pedidos de este tipo de mercancía, ¿no? El mercado de ropa, por ejemplo, en el Reino Unido ha estado en declive durante los últimos 3 meses, según datos de Kantar, que es el que mide este sector. Aquí tenéis datos que no son de los últimos 3 meses, pero los últimos 3 meses también. Es decir, el mercado está deprimido en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, supongo que ahora porque están todos haciendo cola para ver a la reina y no se van a comprar de tiendas, ¿no? Pero no iban de tiendas tampoco, ¿eh? O sea, están comprando menos y son países que son muy compradores y que pues el consumo en el mundo depende de lo que hagan los ingleses, lo que hagan los norteamericanos y los alemanes y 4 más, ¿eh? Entonces, esto está pasando. Hay una caída en el consumo ahí. Inflación. Bueno, inflación, os puedo contar muchas cosas de inflación, ¿eh? Pero no os voy a contar todas, ¿eh? Lo que sucede, bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Tenemos una inflación galopante. Esta inflación se ha visto exacerbada por el conflicto, tiene una base muy importante de carburantes y energía, y carburantes y energía tienen un impacto importantísimo. Hoy veía datos, que luego os los mostraré, que decían que un hogar alemán va a pagar el año que viene de 4.000 a 6.000 euros más por energía. Entonces, dices, y uno de Reino Unido lo mismo, pero en libras en lugar de euros, ¿eh? Entonces, eso es más euros todavía. Pero, claro, miras eso y dices, ¿pero y quién va a poder pagar esto, no? Pues claramente un hogar de ese 30% que os he dicho no está incluido en ese promedio. Entonces, aquí tienes que tener, o tienes otra vez ayudas del gobierno para que la gente pueda financiarse la energía, o es que esa gente no podrá consumir energía y no podrá comprar nada más. Nada más. Luego están los otros. Para los otros no es tan grave, y eso ya os lo enseño luego. Pero bueno, aquí tenéis varias cosas que son interesantes, ¿no? Pues aquí también ya veíamos que iba a haber una apreciación del dólar, que hay el riesgo de un periodo de desinflación, de crecimiento de inflación sin crecimiento, que cualquier restricción relacionada con la pandemia es igualmente relevante para el pronóstico a corto plazo, o sea que podemos tener otra pandemia, otra cosa en cualquier momento, pero lo importante es que esta inflación tiene un riesgo, que es la recesión. Entonces, hace una semana estuve escuchando un seminario de Goldman Sachs, donde había 3 personas y 2 grupos, ¿no? Las 3 personas eran William Dudley, Mark Zahn, Jason Furman. Furman es un profe de Harvard. Mark Zahn es el presidente de Moody's, el chief analyst de Moody's, de la empresa de clasificación. Y luego William Dudley es el presidente
de la Reserva Federal, del Federal Bank of New York. Entonces, Dudley, es el más cenizo de todos, ¿no? Porque da una recesión con una probabilidad en un año a partir de agosto, a partir de julio, que es cuando se hizo, digamos, el trabajo, desde julio, en un año, una probabilidad de un 60% de recesión, que esta es la más alta de todas. Él sabrá porque es el que está subiendo los tipos. O sea que eso va por ahí. Luego, a 2 años del 80% y a 3 años del 90%. Es decir, esto que veis aquí, lo que dice es que a 3 años, de acuerdo a la Reserva Federal, tenemos una recesión, pero sí o sí. Pero luego los otros son bastante menos pesimistas. Y los de Goldman Sachs Investment Research y los del grupo de inversión de estrategia todavía menos pesimistas. También os quiero decir que todos estos se juegan todos algo a que salga el pronóstico, ¿no? Pero esos son los datos. Y los datos son, en principio, el año que viene tampoco, pero el siguiente quizá sí. Yo creo que ahora, el año que viene, y mira que era positivo, pero yo creo que el año que viene, de una forma o de otra, algo de recesión vamos a tener. Bueno, entonces, caída del crecimiento del online, necesidad de diferenciar la oferta. Esa es otro, ¿no? O sea, el online va a perder. ¿Y por qué va a perder? Pues porque creció mucho, para empezar. En segundo lugar, porque las personas que compraron online, fuera por primera vez, por segunda, o que aumentaron los que se estrenaron, los que aumentaron su frecuencia o los que aumentaron el valor, los 3 grupos se pasaron en las 3 cosas. ¿Sí? Entonces compraron demasiado. Y tienen demasiado de todo. Y normalmente cuando tú compras demasiado de todo, luego tienes que digerir lo que te has comprado un tiempo. Y hay mucha gente que ha comprado mucho de todo. Entonces es muy difícil que te compre otra cosa, como no hayan cosas que sean muy innovadoras y no le des facilidades para que las tenga. Entonces hay que buscar mucho los que los que no estén en stock, digamos, de esa mercancía, pero esa es la razón principal por la que cae online, porque había aumentado mucho. Y lo que vemos aquí es que el crecimiento anual sigue bajando mes a mes. Todavía crece, pero la tasa crece a una tasa de crecimiento cada vez menor. Y de hecho, en el trimestre de verano, el offline ha crecido más que el online por primera vez en la serie de 10 años o algo así. Tampoco es nada sorprendente, porque oye, aquí en verano viene muchísima gente y no compran en online. Lo que hacen es se van y compran de tiendas. Los turistas compran en nuestras tiendas y compran mucho porque está muy barata la mercancía en España en comparación con la mercancía en Europa. Entonces, tampoco es una cosa que sea sorprendente, pero está pasando. Entonces, hay que ver si esto va a continuar. La tónica es 3 pasitos para adelante y 2 pasitos para atrás. Parece que esto va a ir 2 pasos para atrás y parte del crecimiento que hubo, pues es un crecimiento que se va a estabilizar, ¿no? Bueno, aquí hay otras cosas, la penetración sobre las ventas al retail. España aún se encuentra por debajo de la media europea en muchos rubros. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, del caso de Electro. En el caso de Electro, 52% de los negocios tienen un peso inferior al 5% el online en ellos. Y realmente que sean decididamente online, con el 70 o el 50 o entre el 50 y el 70, tienes solo un 7% de los negocios, ¿no? Entonces todavía queda trecho aquí para recorrer y el que va a ser esencial va a ser el de la omnicanalidad. O sea, las empresas omnicanalidad en este país van a tirar muy bien y es sorprendente que no hayan más empresas que se hayan tirado a esto, porque para una empresa online es mucho más difícil tener tiendas que para una que tiene tiendas tener una buena operación de e-commerce, ¿no? Entonces, parece mentira que no se decidan más, porque tienen todas las de poderlo llevar adelante y sería una situación fantástica, ¿no? Bueno, luego tienes la penetración del e-commerce por sector. Bueno, en fin, una penetración del 78% yo tampoco me la creo, estos son datos de la IAP. Pero vamos,
El e-commerce no está tirando tan bien como tiraba, pero tampoco es una cosa para rasgarse las vestiduras. Mayor sensibilidad a precio, eso sí que está pasando, ¿no? Esto es de la semana pasada. Esto es un survey de Morgan Stanley con AlphaWise. AlphaWise es una empresa de investigación de mercados y esto es preguntarle directo al consumidor, a 10.000 consumidores, un survey online, cuáles son las cosas más importantes para ellos. Lo más importante para ellos ahora son los precios bajos. Entonces, los precios bajos son muy importantes aquí. Y luego veis que muchas cosas más tienen que ver con las entregas. Los primeros precios, la quinta es primeros precios de mayor calidad. Bueno, ahora estamos saliendo de la segunda fase de la inflación. Generalmente, cuando tienes un proceso de inflación, lo que pasa es, primero tienes una fase de negociación en la que se pelea el fabricante con el detallista. Y esa pelea dura un año en Europa, más o menos. O sea, yo recuerdo, yo estaba trabajando el año 2021, trabajé para una empresa que es un gran fabricante, todos lo conocéis, de pan, que tenía pues, una subida bestial en el precio de los cereales y en particular el precio de la harina. Entonces, hasta que los detallistas se sentaron con esta empresa para empezar a hablar, pasó un año. O sea, empezamos con el follón, nos subieron los precios en febrero, empezamos a pedir citas alrededor de junio, nos entretuvieron hasta prácticamente noviembre o diciembre. Y entonces ahí empezamos a hablar. Los precios llegaron a la estantería en marzo para el consumidor, para que el consumidor empezara a pagarlos. Y ahí es cuando el consumidor español, en marzo de 2022, empezó a sentir el dolor por la subida del precio del pan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que empezó a sentir elasticidad. Si la única marca que subía los precios era la nuestra y las otras que había no, pues entonces las ventas se iban para las otras marcas de la categoría. Como aquí la subida fue de todos, todo el mundo, a la que uno se decidió, todo el mundo siguió a todo el mundo. Y una vez los detallistas perdieron la virtud y le bajaron los precios, le subieron los precios a uno, pues ya le subieron los precios a todo. Entonces tienes la elasticidad de categoría. Y es que la gente, en lugar de consumir esa categoría, se va a consumir otra categoría. Con cosas como pan es complicado porque es un producto de necesidad básica, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es típico de los cafés, ¿no? Yo soy un consumidor de Nespresso y como me suben los precios, pues me voy y consumo DOR. Pero como luego todos estamos al mismo precio y tengo que bajar porque me han subido los precios, bajo y me voy a consumir Bonca o cualquier café en grano. Y luego me voy a consumir Nescafé instantáneo. Y luego me voy a consumir Achicoria. Y luego me voy de la categoría. Y cuando me voy de la categoría, cuando empezamos con el ir bajando es el downtrading y la marca del distribuidor. En Europa tenemos una marca del distribuidor muy buena y tenemos discounters muy competitivos. Y entonces esto tiene la capacidad de aguantar, ¿no? Pero cuando esto ya no aguanta, entonces lo que pasa es que la gente consume menos y vamos al downsizing y la recesión. ¿Y dónde estamos ahora? Saliendo de aquí. Ahora estamos saliendo de aquí. Esto está empezando a tirar ahora para arriba bien. Y esto no ha llegado aún. Pero pues hay que esperar que llegue. Como lo de la recesión es lo que preocupa, pues yo os doy varios indicadores y no estamos ahí todavía. Luego, intensificación de la sostenibilidad. Bueno, esa es otra. Hoy ya habéis visto, empezando primero porque hace falta, primero calor, ¿qué hace? Segundo, porque oye, hasta todos los gobiernos del mundo se han enfocado en detener, eliminar, si es posible, o revertir incluso los efectos del calentamiento global. Y de los 140.000 millones, por ejemplo, que meten en el Next Generation la mitad se va en ese tema, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a ser muy importantes para los consumidores. Y
son muy caras y no todos los detallistas y todos los fabricantes pueden implementarlas. Y es injusto, porque esto crea una ventaja competitiva que es una vez más del grande. ¿Sabéis quién es Shein, no? Bueno, vamos, debéis estar todos los días dando créditos para Shein. Shein ha crecido el 60% este año, a 16 billones, ya es el detallista número 1. Pues Shein el otro día, que es el paradigma de la empresa insostenible, hizo un cheque de 50 millones en Copenhague y se lo dio a la organización que lleva todos los temas de sostenibilidad en el sector textil. O sea que ahí está. Y que siguen haciendo, pues siguen con TikTok, haciendo que pasen de 30 pedidos al año a 60 o lo que sea, ¿no? Pues es una animalada, pero va a haber mucho de esto también, ¿no? Luego, crecimiento del premium, eso es otra cosa, ¿no? No todo el mundo va a dejar, o sea, vas a tener un montón de gente aquí, el 30% superior de los españoles tiene el 58% de los recursos. O sea, en este tipo de análisis, con el 30% superior te cubres en más de la mitad. Y con el 30% inferior, pues no puedes contar. O sea, tienes que tener en cuenta que el 30% inferior está muy mal. O sea, y esos o tienen ayuda por parte del sector público, o verdaderamente estas cosas que vemos que decimos esto es una locura, o verdaderamente les ayudan con eso, o no tienen nada que hacer, porque pagar la energía, pagar la inflación de los alimentos, es imposible, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién diríais que tiene poder de fijación de precio en gran consumo? Va. Hombre, el gobierno, Garzón, ¿no? Pero ¿quién más? ¿Qué categorías de producto diríais? Lujo. Lujo sí, pero en gran consumo. Gran consumo no es lujo. Incluso gran consumo. Mira, va, ya os lo digo aquí. Mira, aquí tenéis las categorías, ¿no? Estas tienen poder de fijación de precios y estas no tienen poder de fijación de precios. Belleza, lujo y alcohol son las que tienen mayor capacidad de fijación de precios. Seguido de bebés y mascotas, que no sé si por qué están así juntos, debe ser que son sustitutos directos, ¿no? Pero tienes una cosa o tienes la otra, ¿eh? Y luego, diversión, que es más alcohol, ¿eh? Y los snacks. Eso tiene poder de fijación de precio. Eso puede pasar inflación. PepsiCo, los precios de Frito-Lay, esta cosa, los Pringles y estas historias, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los ganchitos, ¿eh? Los ganchitos han subido el 40%. El 40%. PepsiCo, ¡paf!, los pasó así, ¿eh? O sea, sin problemas. Y en cambio, en el lado de lo que no tiene poder está en general los alimentos, la alimentación seca y el cuidado del hogar y el cuidado personal. Entonces, estos de aquí han tenido una época buena porque todo lo que subía lo repercutían y para adelante, sin problemas. Y estos de aquí, en cambio, solo han podido empezar a subir cuando han dicho, oye, tío, es que los márgenes están ya transparentes, tenemos que hacer algo y entonces han subido precios, ¿no? Entonces, nuevas corrientes de ingresos. A mí, yo esto creo que queda muy claro con esto, ¿no? Este es Amazon. Amazon es Mr. Nuevas corrientes de ingresos, o sea, tiene todas las corrientes de ingresos que se les ocurren y más, ¿eh? Cada año inventa una corriente de ingresos nueva, pero no es baladí, no son corrientes de ingresos que son poco importantes, ¿eh? Mira, aquí, por ejemplo, tenéis, esto es Amazon Advertising, ¿eh? Amazon Advertising son ya 31,2 billones. 31,2 billones desde 2012. 2012 0, 2022 31,2 billones. 31,2 billones es todo lo que vende WPP, todo lo que vende Avast y todo lo que vende Omnicom junto, combinado, en 10 añitos. Bueno, pero vamos, pero es que tiene su lógica, ¿eh? O sea, ahora no nos vamos a poner a explicar cómo lo hace, pero lo que quiero decir es que estos son especialistas en buscar nuevas corrientes de negocio
y en que no sean accesorios, sino que en sí sean centrales a lo que hacen. Otro ejemplo, Prime. Prime, cada enero, cuando el señor Bezos, ahora ya no, el otro, el Jassy, sube la persiana de Amazon, le entran por la puerta 240 millones de personas multiplicado por un promedio de $96. 24,6 billones le entran por la puerta. Por decir, buenos días. Es enero, es 1 de enero. Y entra para adentro, ¿no? Y es a que nadie protesta de lo caro que es Prime. Porque además, fijaos, deriváis un valor de $1.104 y os cuesta 92 en promedio. Aquí en España vale 39 euros, creo. En Estados Unidos ahora vale 134 porque lo acaban de subir otra vez. Lo suben sin parar. ¿Y por qué lo suben sin parar? Porque tiene mucho valor percibido. Entonces, crear corrientes de ingresos, por lo menos, oye, no digo hacer 60 como hacen estos, pero crear una, dos, pensar en que tu negocio es el que es, pero puedes tener otros, puedes tener un negocio de Buy Now, Pay Later anexo a tu negocio de retail. Te lo podemos hacer nosotros de marca blanca si quieres, ¿no? O sea que ese es otro de los casos, ¿no? Y es eso, en el modelo del pasado hacíamos una de dos cosas, ¿no? O lo hacíamos más barato o lo hacíamos mejor. Y eso es el modelo de automoción, es el modelo de los productos de consumo o es el modelo de ciertos servicios financieros, ¿no? En el mundo de hoy haces dos cosas. Por un lado, construyes una red de usuarios y vendes un montón de complementos. Y usuarios y complementos son lo que son estas nuevas corrientes de negocios que tienes. Es decir, el cliente que tienes para una cosa puede ser un cliente para otras cosas. Y cuanto más clientes tienes, porque haces muchas cosas, más clientes vienen y más otros proveedores vienen a tu negocio, ¿vale? Entonces, esta es otra de las que hay que hacer. Y luego, otras dos, que estas son muy nuestras, ¿no? Advanced Analytics, esa es clave. Esta empresa algún día será un vendedor de Advanced Analytics. Porque casi todas las empresas de servicios financieros de lo que adolecen es de conocer bien a su cliente. Nosotros podemos conocer a esta gente muy bien. Y si les podemos conocer muy bien, eso es una información que vale muchísimo. Y todo el mundo va a intentar hacer eso. Porque si a mí se me pone muy complicado el hacer dinero vendiendo Campofrío, porque los márgenes se van a la porra, a lo mejor vendiendo información sobre el cliente de Campofrío sí que consigo complementar los márgenes que tengo y apañar un poco, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que ahí estamos muy bien posicionados, ¿no? Y luego, finalmente, el cambio de modelo de personal, ¿no? Vamos a un personal, bueno, eso no tengo que hablar porque aquí se ve, ¿no? Vosotros sois un personal muy diferente al personal que uno ve en otros lugares. Sois tíos que lo que sabéis, mujeres que lo que sabéis es, tenéis un know-how, vuestro know-how no se acaba aquí, ha de crecer todos los días y lo que hay que hacer es eso, estar permanentemente estimulándoos y dándoos conocimientos para que podáis crecer, porque este negocio crece a base de vuestro crecimiento. Eso es lo que hay. Ahora yo voy a lo que había venido a hacer, que es hablar de Black Friday y Cyber Monday, pero solo tengo una slide de esto. Y es esta. Mira, aquí tenéis, bueno, lo que os he dicho antes, ¿no? Va a haber, en Alemania o Reino Unido se habla, lo que os he dicho, entre 4 y 6.000 euros más de gasto en energía entre lo que nos falta hasta que acabe 2022 y todo 2023. Entonces, si eso se materializa así, pues el Estado tendrá que ayudar, seguro, porque si no, tendrá que meter, hombre, lo que están diciendo aquí, ¿no? Meter un impuesto a los que se forran, a las eléctricas, y con ese impuesto dárselo a los que no pueden ni pagarse la corriente de la casa, porque no se les ha ido de las manos, ¿no? Pues eso es una parte. Pero en los hogares esos que son
del 58% que os he dicho yo antes, el 30% superior, incluso el 60% superior. ¿Qué van a hacer esos? Pues esta mañana me ha llegado un estudio buenísimo de Bernstein que planteaba esto, ¿no? Planteaba dos escenarios, ¿no? Un escenario en el que el consumidor necesita recuperar como sea 1.500 euros. Y otro escenario peor en el que tiene que recuperar 2.500 para pagar energía. ¿Vale? Para hacer el cheque de energía tiene que coger o 1.500 o 2.500, que se han quedado cortísimos, ¿eh? Pero digamos que han sido moderados con el tema. Entonces, ¿de dónde salen los 1.500 y los 2.500? Los 1.500, primero, hay una parte que es menor uso de energía, hoy aprende a consumir menos. Y a esto le adjudicamos un 10%. Y son 300 euros y 400 euros aquí. Luego, que tires de tus ahorros. La gente, no hemos dicho al principio que habían ahorrado. Pues una parte de los ahorros a pagar energía. Vamos a poner 500 y se lo vamos a poner, sea cual sea el nivel de sacrificio, le metemos la misma cantidad de ahorro que va dirigido a pagar esto, ¿no? Y luego aumento del crédito. Y ahí estamos nosotros, ¿eh? Nosotros somos esa parte de ahí. Nosotros tenemos que ayudar dando crédito para otras cosas, que haya recursos para poder pagar la energía. O sea, hay que pensar elasticidad cruzada, hay que pensar en elasticidad de fuera de la categoría. Ya no es elasticidad de la categoría, es bolsillo, es dinero que sale de mi bolsillo y se va a una cosa completamente distinta que no se iba. Entonces, en un hogar europeo de estos, digamos, del 60% superior, el gasto promedio anual son 42.184 euros. Y este gasto se reparte en 4 categorías. Gasto no discrecional, discrecionales duraderos, no duraderos y servicios y luego varios, misceláneos. Entonces, los no discrecionales, como su propio nombre indica, no te puedes librar de ellos, ¿eh? Son cosas como alquiler y las utilities, o sea, la electricidad, gas y agua, hipotecas, educación, salud, el fuel del coche, la gasolina del coche y los seguros. Y de esto no te puedes librar, son 14.088, es el 33% de lo que gastamos. Esto, como no se puede ahorrar nada de esto, pues cero. De ahí no se puede sacar nada. Eso es como la vida misma, faltan los impuestos, que también tendrían que estar por algún lado. Luego tienes el gasto duradero discrecional, que es el 15,3 y es 6.449. Incluye electrodomésticos y muebles, coches y el mantenimiento de los hogares y las reparaciones. Esto es el 15,3% de todo lo que gastamos, pero de acuerdo al modelo que han hecho estos tíos, es el 40,9% de lo que vamos a recortar. ¿Vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Espero que no haya nadie aquí del sector del automóvil. Tampoco estará con un de esto negro, con un crespón negro aquí, porque el sector del automóvil se ha tenido que autorregular a él mismo mucho porque no tienen semiconductores. Entonces fabrican menos, eliminan turnos. El europeo promedio tiene que esperar 9 meses para su coche. Es un parto, es un embarazo. Entonces, no es para rasgarse las vestiduras, pero estos 3 sectores son los que están tocados. En muebles y en electro sí que tenemos clientes. Y entonces aquí hay otro tema que es interesante, y es que fijaos que al final este 40,9% en el escenario 1 es 3,2% menos de consumo de esta categoría, y en el escenario 2 es 7,6%. Es decir, para 3,2 se puede pasar todavía. 7,6 ya es pasta, ¿eh? 7,6 ya empieza a picar. Pero esa es la categoría más importante, es la que va a aportar más, ¿no? Perdón. Vale. Ups. Vale. No os asustéis que la otra ya no la presentaré, ¿eh?
Luego, aquí tenéis los no duraderos. Y los no duraderos, aquí está metida alimentación, ropa, alcohol, tabaco, belleza y productos de limpieza, etc. Estos son 9.000 euros, que viene a ser el 21% de todo lo que gastamos. Y va a aportar el 18,3% del sacrificio. Es decir, la gente, vía lo que os he enseñado antes, ¿no? De las marcas del distribuidor, ir a comprar a discounters, consumir menos, vigilar más lo que tiras, pues van a recuperar de aquí el 18,3%. Y esto es un 1% solo de todo el roto del consumo. O sea que tampoco los de distribución de alimentos se pueden tirar de los pelos, ¿no? Luego tenéis aquí los servicios, que los servicios son un gran aportador neto, es el segundo que va a aportar. O sea que pobrecillos acaban de salir de una situación en la que la gente dejó de hacer servicios y experiencias y se fue a comprar productos para que ahora los vuelvan a recortar los consumidores, ¿no? Servicios son restaurantes y catering, las vacaciones, vuelos, hoteles, etcétera, recreation, que esto es mascotas, las mascotas, libros, la jardinería, transporte, comunicación y servicios de transporte. Entonces, estos son 11.414, son el 27% de todo el gasto, pero van a ser el 34% del sacrificio. Es decir, que estos van a recibir también bien. Pero tampoco es para echarse a llorar, que al final es el 1,5 negativo de todo el gasto que existe. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el consumidor cortará. Que os he dicho de dónde va a cortar. Que no es para rasgarse las vestiduras en casi ningún caso. Que tenemos negocio a hacer ahí. Y que es un supuesto muy flojito, porque es de 1.500 a 2.500. Y el rejón es de más que eso. El rejón es muy elevado. Como no inventemos algo energético como la vacuna del COVID, así rápido, lo tenemos mal, ¿vale? Y eso es lo que os quería contar. Y nada más. Gracias. Gracias.